Escrito de David Friedman. La maquinaria de la libertad. Guía para un capitalismo radical. Parte 4. Para libertarios. Un epílogo ampliado. El mercado del dinero. El debate sobre los sistemas monetarios alternativos normalmente se centra en qué tipo de dinero debemos tener. Monedas de oro, trozos de papel verde canjeables por monedas de oro o trozos de papel verde canjeables por otros trozos de papel verde. En mi opinión, esto es un error. Lo más importante no es cómo es el dinero, sino quién lo produce. El principal problema del dinero del gobierno no es que el gobierno no pueda proporcionar dinero estable, sino que no siempre le interesa hacerlo. La inflación por medio de la impresión de billetes es una forma de que dispone el gobierno para poder gastar dinero sin recaudar impuestos. Podría ser también un mecanismo políticamente rentable para beneficiar a los deudores a expensas de los acreedores, especialmente cuando el propio gobierno es un gran deudor. Otras formas de inestabilidad monetaria son a menudo el resultado de los intentos de manipular las variables económicas, como puede ser la tasa de desempleo, para alcanzar objetivos políticos a corto plazo. Esto induce a pensar que en lugar de discutir sobre si nuestro gobierno debería volver al patrón oro, tendríamos que pensar en si el gobierno debería siquiera fabricar dinero. La idea de un sistema monetario privado puede parecernos extraña, pero ya ha existido antes. Lawrence White describe un ejemplo en un libro que se cita en el apéndice 2. El sistema monetario privado más simple es el de dinero de base metálica fabricado por unas cuantas empresas privadas. Cada empresa acuña monedas de un peso estándar y las vende. Los clientes de la empresa que produzcan monedas de un peso inferior pueden irse a otra, por lo que las oportunidades para el fraude serán escasas, o al menos más escasas que si es el gobierno el que fabrica las monedas. Este sistema se asemeja a los distintos tipos de dinero internacional de la Edad Media. Ese dinero era producido por los gobiernos y vendido en su mayor parte a clientes sobre los que los gobiernos productores no tenían control. Estos últimos competían como empresas privadas para inducir a los comerciantes a utilizar su dinero. Evidentemente la manera de hacerlo era asegurando la calidad. Una sociedad moderna puede contar con otro tipo de dinero de base metálica, el recibo de depósito. En lugar de llevar consigo monedas de oro, se llevan los recibos de las monedas de oro almacenadas en algún lugar. En un sistema así, a diferencia de uno de reservas fraccionaria, cada trozo de papel está respaldado por la cantidad de oro que representa. Es un sistema de reservas de 100%. Las ventajas del sistema de recibos de depósito sobre un sistema ordinario de dinero mercancía son que elimina el desgaste de las monedas y permite utilizar como dinero bienes poco aptos para la acuñación. Llevar encima calderilla suficiente como para comprar un automóvil sería, cuando menos, un inconveniente, pero llevar recibos por el valor de esa calderilla no supondría más inconveniente que llevar recibos por el oro correspondiente. Dado que las características de la mercancía utilizada como dinero influyen en la eficacia del funcionamiento del sistema de dinero-mercancía, ampliar la gama de posibles mercancías permitiría una mejora considerable del sistema. Una vez establecido un sistema privado de dinero de base metálica, existen causas que probablemente proporcionarán el desarrollo de un sistema de reserva fraccionaria. Manteniendo solo las reservas suficientes para cubrir las necesidades diarias, un banco libera el resto de sus activos para otros fines. Puede prestarlos directamente o utilizarlos para comprar activos que devengan intereses como acciones y bonos. El primer banco que establezca este sistema obtendrá un préstamo sin intereses de sus clientes, pero una vez que los demás bancos sigan su ejemplo, la competencia les obligará a todos ellos a pagar intereses, en dinero o en servicios, por sus depósitos. Unas reservas bancarias del 100%, que obligasen a los bancos a cobrar a sus clientes por el servicio de custodiar su dinero, se convierte en una alternativa poco atractiva. El resultado es un sistema en el que el dinero consiste
parte de bienes tangibles, monedas de oro acuñadas por empresas privadas, o en la garantía de esos bienes tangibles, recibos de depósitos que circulan como moneda, parte en crédito circulante sobre las reservas fraccionarias de los bancos privados, billetes, y parte en crédito no circulante a esos bancos, cuentas corrientes. Esto asume que la reserva fraccionaria de los bancos puede ofrecer a los depositantes una certeza razonable de poder devolverles su dinero cuando lo quieran. La mayoría de las críticas a los sistemas privados de reserva fraccionaria se centra en determinar si no pueden o no quieren hacerlo. A menudo se afirma que este sistema es intrínsecamente inestable, ya que los rumores sobre la mala situación de un determinado banco pueden hacer que muchos depositantes quieran recuperar su dinero al mismo tiempo y, puesto que el sistema bancario tiene obligaciones de pago mucho más importantes que sus reservas, los bancos no podrían devolvérselo y el sistema se vendría abajo. Pero aunque un banco o un sistema bancario completo tuviera obligaciones mucho mayores que sus reservas, seguiría siendo capaz de cumplir con todas ellas. Las reservas de un banco no constituyen todos sus activos, son solo los activos que corresponden a la mercancía de reserva. Así, un banco que afronte una huida de depósitos puede vender el resto de sus activos para obtener dinero líquido y, de este modo, recuperar el dinero que ha devuelto a un grupo de asustados depositantes y usarlo para pagar a los siguientes. Un euro en efectivo puede servir para devolver un número ilimitado de euros de los depósitos, siempre que el banco tenga suficientes activos líquidos como para recomprar el euro las veces que haga falta. Los problemas reales de estos bancos surgen o bien cuando sus activos no tienen suficiente liquidez porque su total de activos es menor que el total de obligaciones, o bien cuando el valor de mercado de sus activos, medido en dinero, cae debido al pánico generalizado. No sería raro que sucediese esto último, a menos que el valor de los activos estuviese ligado a algún modo al valor del dinero, ya que, si cundiera el pánico, el abastecimiento de dinero caería, el valor del dinero aumentaría y, en consecuencia, se desplomaría el valor monetario de los productos, excepto de las monedas. Hay varias maneras en que los bancos pueden protegerse y se protegen. Una es tener activos, como préstamos y bonos cuyo valor de mercado se fija en dinero en lugar de en términos reales. Otra es empezar con un total de activos mayor que el total de obligaciones con los depositantes. De este modo se garantiza a estos últimos que, aunque el banco pierde dinero, podrá responder. Un ejemplo histórico es el sistema bancario escocés descrito por Adam Smith, y más recientemente y con más detalle por Wallace White. Los bancos eran asociaciones y los socios generalmente eran hombres ricos, puesto que ellos no estaban protegidos por la responsabilidad limitada. Cada socio era individualmente responsable de las deudas del banco. Los depositantes solo podrían perder su dinero si las obligaciones netas del banco excedían al total de las fortunas de los socios. Algunos bancos quebraron, pero, en la mayoría de los casos, los depositantes pudieron recuperar todo su dinero. Otra alternativa a los bancos privados de reserva fraccionaria, utilizada por los bancos escoceses, es la incorporación de una cláusula adicional. Los bancos emitían billetes garantizando al portador una libra esterlina de inmediato, o, a elección de los directores, una libra esterlina y 6 peniques 6 meses después. Los clientes, al aceptar ese billete, aceptan el derecho del banco a suspender el pago temporalmente, siempre que el banco abonase después el interés generado durante ese intervalo. Incluso si los bancos privados de reserva fraccionaria pudieran ser estables, ¿elegirían serlo? Una vez que un banco se hubiese forjado una reputación de solidez, podría preferir convertir esa reputación en dinero en efectivo, ampliando considerablemente sus depósitos sin un respaldo adecuado, y luego convertir ese efectivo de un activo de la compañía en un activo privado de sus propietarios y directivos, dejando desprotegidos a los depositantes. Aunque este tipo de fraudes son completamente posibles en la banca privada y en cualquier sector de la economía, no hay ningún motivo evidente para esperar que sean comunes,
especialmente en una economía moderna en la que se han desarrollado instituciones que generan y transmiten información sobre las condiciones financieras de las empresas. Si surgiese este tipo de problema en un sistema privado, una consecuencia podría ser que los depositantes prefieran bancos que no estuvieran protegidos por responsabilidad limitada. Existen dos argumentos más que a veces se emplean para justificar por qué el dinero no puede ser fabricado por el sector privado, pero, a mi juicio, son erróneos. El primero es que la competencia sería imposible ya que, sin un dinero estándar, cada transacción requeriría la intervención de un cambista. Pero este argumento confunde estandarización con monopolio. Sin duda, es conveniente para el bolsillo de las empresas que el tipo de cambio entre ellas sea uno, igual que a las tuercas fabricadas por una empresa les conviene encajar en los tornillos de otra, pero ello no requiere que todo el dinero o todos los tornillos y tuercas sean fabricados por la misma empresa. La manera más obvia de que los distintos bancos que cuentan con reserva fraccionaria se ajusten a un estándar es que usen la misma base metálica en las mismas unidades. Si todos los bancos aceptan que su dinero, ya sea billetes o depósitos, esté respaldado, por ejemplo, por gramos de oro, entonces el dinero de todos los fabricantes debería estar sujeto a un tipo de cambio de 1, o 5 o 10, según las distintas denominaciones. La única excepción sería que el dinero de un banco se considerase financieramente inestable. Como ese dinero se vendería a un precio más bajo, la incomodidad que generaría reduciría en gran medida la demanda, incentivando a los bancos a cuidar su reputación. Un segundo argumento contra la banca privada es que, puesto que pueden fabricar dinero sin costes, a un banco privado siempre le interesará producir más. Esta teoría contiene dos errores. El primero es que no reconoce que para fabricar dinero que la gente acepte, un banco debe demostrar que puede reembolsarlo. Y esto sí tiene un coste, que además aumenta proporcionalmente a la cantidad que adeuda. El segundo es dar por hecho que cuando un banco opera con el dinero que le han confiado sus clientes, no tiene que pagar por ello. En un mercado competitivo, el interés pagado por los depósitos aumentaría por hasta absorber el exceso, de modo que los bancos, como otras empresas de la competencia, recibirían únicamente lo suficiente para cubrir los costes de la operación. ¿Qué mercancía? Hasta ahora no he dicho en qué mercancía debería basarse el dinero de un sistema privado. Históricamente, los patrones más comunes probablemente hayan sido el oro y la plata. Cumplían perfectamente su propósito, ya que tienen un valor elevado en relación a su peso, lo que permite transportarlos cómodamente, pueden subdividirse y refundirse fácilmente, y son relativamente fáciles de medir y evaluar. Sin embargo, en una sociedad moderna, ninguna de estas características es importante, puesto que el medio en circulación no es la mercancía en sí misma, sino la garantía de disponer de ella. El inconveniente del oro y la plata es que tienen un suministro muy rígido y una demanda relativamente rígida. A juzgar por la historia reciente, el valor de ambos, respecto a la mayoría de otras mercancías que pueden usarse como base del dinero, pueden variar, y varía erráticamente, incluso sin las causas de inestabilidad adicionales que hubiera introducido un sistema de reserva fraccionaria basado en ellas. La mercancía ideal para respaldar un sistema moderno no sería una sola mercancía, sino más bien un paquete de mercancías. El banco garantizaría que a cualquiera que llevase, digamos, 100.000 de esos euros, le proporcionaría un paquete que incluyese una tonelada de acero de una calidad específica, 100 fanegas de trigo, una onza de oro y otros artículos. Los bienes que conformasen el paquete serían elegidos para que el valor total del mismo se acercase lo máximo posible al nivel general de precios, aunque un cambio en la producción tecnológica o en la demanda no monetaria podría alterar el valor de una mercancía del paquete, solo tendría una pequeña repercusión sobre el valor total del conjunto, puesto que la cantidad de esas mercancías utilizada con propósitos monetarios supondría una mínima parte de la cantidad total de acero, trigo, oro, etc.
los cambios en la demanda monetaria tendrían una repercusión insignificante sobre el valor del paquete. Por consiguiente, el valor de ese dinero sería estable tanto ante los cambios monetarios como ante los no monetarios. En la práctica, este sistema funcionaría de manera muy similar a un sistema fiduciario ideal en el que la autoridad monetaria mantuviese un nivel de precios estable a través de una manipulación adecuada de la masa monetaria. En un sistema de paquetes de mercancía, si la masa monetaria aumentase hasta que el paquete superase el valor de 100.000 euros, los consumidores cambiarían sus euros por mercancías, haciendo caer la masa monetaria y el nivel de precios. Si la masa monetaria cayera hasta que las mercancías valiesen menos que el dinero, los bancos verían una oportunidad para emitir más dinero sin tener que respaldarlo con más mercancías, y la masa monetaria aumentaría. Por lo tanto, el sistema en su conjunto establecería los precios manteniendo el precio del paquete, un índice de precios aproximado, estable en su valor nominal. La ventaja de este sistema sobre un sistema fiduciario gestionado por el gobierno es que no depende de la sabiduría o benevolencia de la gente designada para administrar la masa monetaria, sino que proporciona un mecanismo para hacer que a las personas privadas que controlan la masa monetaria les interese comportarse exactamente de la misma manera en que nos gustaría que se comportasen los funcionarios del gobierno que controlan un sistema fiduciario, puesto que en este sistema la naturaleza de las reservas hace innecesario que los bancos conserven una cantidad significativa de las mismas. Este es en efecto un sistema fiduciario en el que la obligación de respaldar la moneda con mercancías obliga a los que controlan la masa monetaria a mantener los precios estables. Preferencia no es predicción. Ya he terminado de describir lo que creo que es un sistema ideal. ¿Es probable que se lleve a la práctica? No lo creo. Cambiar de un sistema monetario a otro conlleva un difícil problema de coordinación. Prefiero usar un dinero poco rentable que usen todos los demás a un dinero ideal que nadie utilice. Por lo tanto, seguiré utilizando el sistema actual a menos que pueda conseguir que todo el mundo se cambie a la vez que yo. Un índice de inflación de un 12% anual corresponde para un individuo que posea 100 euros en moneda a un impuesto implícito de 1 euro al mes. Esto es un precio muy razonable por la comodidad de utilizar el mismo dinero que todos los demás, que es por lo que incluso los peores sistemas fiduciarios continúan utilizándose. Lo que yo creo es que, aunque no hubiera barreras legales al uso de dinero privado, el sistema fiduciario existente seguiría empleándose a menos que empeorase considerablemente. Por los mismos motivos, creo que es probable que, si empezara a utilizar un sistema privado, este se basará en el oro, aunque el oro no sea una mercancía demasiado adecuada para ese fin. Por razones que ya he expuesto, sería deseable que los bancos que emitiesen dinero privado acordaran un patrón de mercancía común en el que basar el dinero y sería mucho más fácil elegir el oro, cuyo uso ha estado muy extendido en el pasado, que algún tipo complicado de paquete de mercancías, a pesar de las ventajas de este último. Que el oro no sea una mercancía demasiado adecuada no implica que un sistema privado basado en el oro vaya a ser peor que el que tenemos ahora. La evidencia histórica sugiere que, aunque el patrón oro pueda causar inflación o deflación, es poco probable que cause una inflación tan alta como un sistema fiduciario, incluso uno relativamente eficaz como el nuestro. La inflación causada por un sistema fiduciario fallido atenúa cualquier posible repercusión de un nuevo descubrimiento de oro. Las posibilidades de una recesión en un sistema de reserva fraccionaria basado en el oro son más elevadas, ya que los gobiernos tienen el privilegio de imprimir dinero, pero no de destruirlo. Esto rara vez ha sido un problema en un sistema fiduciario puro. Al abordar las actuales propuestas de reforma monetaria, es importante distinguir entre un sistema bancario privado basado en el oro y un sistema gubernamental de reserva fraccionaria vinculado al oro, como los Estados Unidos han tenido, en diversas formas, a lo largo de este siglo. Este último es al que la gente normalmente se refiere cuando habla de volver al patrón oro.
En un sistema así, el vínculo con el oro pone algunos límites a la libertad del gobierno para manipular la masa monetaria y el nivel de precios, pero, al ponerlos, le da un incentivo para bloquear la libre circulación de bienes y servicios en el mercado internacional, en un intento de sortear estos límites. A corto plazo es muy posible que tengamos que seguir con el dinero del gobierno, pero deberíamos abandonar la idea de que un sistema así es deseable o inevitable. El dinero puede ser producido y debería hacerlo en el mercado, al igual que la educación es demasiado importante para dejarlos en manos del gobierno. Política anarquista. El Partido Libertario. Entre los libertarios que apoyan la existencia del Partido Libertario, existen dos perspectivas totalmente diferentes en cuanto al fin que éste persigue. Según una de ellas, el partido existe para adquirir más poder político ganando las elecciones. Solo se diferencia de otros partidos en que quiere utilizar ese poder para eliminar el gobierno o reducir drásticamente sus competencias. Esta parece ser la opinión predominante en las convenciones del partido, al menos en aquellas a las que he asistido, aunque todavía no he escuchado a ningún candidato presidencial libertario predecir la victoria. Algunos han transmitido la impresión de que es solo cuestión de esperar algunas elecciones más. Una dificultad en esta estrategia es que puede ser incoherente con la dinámica interna de los partidos políticos. Antes de preguntar si un partido libertario puede ganar las elecciones, deberíamos preguntarnos por qué el Partido Libertario es libertario y en qué circunstancias seguirá siéndolo. Un partido no es una persona, por lo tanto no tiene creencias ni se le puede convencer con argumentos filosóficos. Decir que un partido tiene determinadas opiniones solo es una forma resumida de describir el resultado de los procesos políticos internos de ese partido. Los procesos que determinan qué postura figura en el programa del partido y, lo que suele ser más importante, qué posturas promoverán los candidatos del partido y respetarán si llegan al poder. Un libertario rechaza la idea de que simplemente porque el gobierno diga que existe por el bien de todos, actúe en realidad de esa manera. Del mismo modo, debería rechazar la idea de que porque a un partido se le llame libertario, vaya a seguir por sistema manteniendo posturas libertarias. Para saber cómo funcionaría un gobierno o partido político, tenemos que partir de que los individuos de esa organización persiguen racionalmente sus propios fines, egoístas o no, y luego debemos intentar predecir, en base a esa premisa, cómo actuará la organización. Un partido político necesita recursos, ya sea para hacer campaña o simplemente para existir. Los consigue de maneras distintas. Por un lado, recibe donaciones de dinero y mano de obra de aquellos que desean que gane porque apoya su ideología. Cuando se crea un partido, puede que eso sea todo lo que tiene. Sin embargo, una vez que alcanza el tamaño suficiente para ganar las elecciones, o al menos influir en ellas, un partido adquiere también activos políticos que tienen un valor de mercado considerable. El objetivo del juego político es controlar los ingresos y los gastos de cientos de miles de millones de euros al año. En ese juego, incluso un jugador relativamente débil, un partido que obtenga, digamos, entre el 5% y el 10% de los votos en unas elecciones nacionales y solo unos pocos escaños en el Congreso, debe favores por mucho dinero. A un partido político le mueven dos objetivos. Desea proclamar su ideología y llevar a cabo las acciones que demandan los que le apoyan, pero también desea atraer el máximo número de votos posible para maximizar sus activos políticos, y una vez haya atraído esos votos, desea actuar de manera que maximice sus ingresos. A largo plazo, en algunos asuntos, estos objetivos pueden ser coherentes, en otros no. Cuando digo que un partido desea algo de nuevo, estoy resumiendo oportunamente. Veamos el ejemplo de un pequeño partido ideológico como el Partido Libertario. Inicialmente todo lo que puede ofrecer a sus trabajadores, dirigentes o candidatos potenciales es la oportunidad de lograr sus objetivos ideológicos. Mientras esto sea cierto, sus trabajadores, dirigentes y candidatos continuarán siendo personas con un objetivo ideológico principal, y el partido seguirá creyendo en el libertarismo.
Supongamos que el partido empieza a ganar elecciones. A algunas personas ocupar un cargo de poder en el partido puede reportarles mucho dinero a largo plazo. Algunas de esas personas puede que ni siquiera tuvieran ideología y quisieran proclamar las que conveniese en ese momento. Otras podrían ser vagamente libertarias y estar más comprometidas con sus metas personales a corto plazo que con los objetivos públicos a largo plazo. Estos dos tipos de personas tienen en común el deseo de hacer carrera ganando poder en el partido. A la larga, en la lucha por el poder, los profesionales derrotarán a los aficionados. Es cierto, al menos en la medida en que algo puede ser cierto en política, que una vez que un partido consigue un poder político sustancial, puede acabar desviándose hacia un tipo de política en el que la ideología es un medio, quizás uno importante, pero no un fin. Se convertirá en un partido que solo quiera ganar votos y dinero, de vez en cuando actuando fiel a su ideología cuando considera que es el mejor modo de conseguir votos, o el trabajo voluntario y el dinero necesarios para conseguirlos, y otras veces actuando en contra de su ideología cuando ello le proporcione un beneficio neto en votos o en euros. Ya tenemos dos partidos así, por lo que no veo ninguna ventaja en tener uno tercero. Empecé este capítulo afirmando que entre los libertarios que apoyan la existencia del Partido Libertario existen dos puntos de vista distintos en lo que respecta a su función. Si el fin del partido no es que los libertarios lleguen al poder, entonces, ¿cuál es? Creo que la respuesta es que deberíamos aprender de nuestros adversarios. Deberíamos imitar la estrategia de hace 60 años del Partido Socialista. Nunca alcanzó el 1.000.000 de votos en unas elecciones presidenciales, pero puede que haya sido el partido político con más éxito de la historia de los Estados Unidos, aunque nunca gobernó sobre nada mayor que la ciudad de Milwaukee. Consiguió sacar adelante prácticamente todas las propuestas económicas que incluía su programa de 1928, una relación de propuestas radicales desde el salario mínimo hasta la seguridad social. No deberíamos considerar la política como una mera herramienta para ganar poder, sino como un medio para difundir ideas. Esto no significa que nunca debamos ganar las elecciones. Un libertario en el Congreso o incluso en la Asamblea Legislativa de uno solo de los escaños podría atraer mucha atención hacia sus ideas libertarias, pero deberíamos ver el hecho de ganar alguna elección esporádica como un medio, una maniobra propagandística, si el lector prefiere llamarlo así, nunca como un fin. Mientras nuestro objetivo siga siendo ideológico, no tendremos que preocuparnos por ganar muchas elecciones. A medida que vayan extendiéndose nuestras ideas, irán atrayendo votos para los libertarios, aunque no necesariamente para el Partido Libertario. Probablemente otros partidos adoptarán las iniciativas más populares de nuestro programa, dejándonos la dura tarea de obtener votos para un partido que se diferencia del resto precisamente por esas posturas libertarias que la mayoría de los votantes aún no han aceptado. Si esta estrategia funciona, será autodestructiva a largo plazo. Si conseguimos difundir lo suficiente las ideas libertarias, puede que incluso un libertario consecuente llegue a salir elegido. Si esto sucede, el Partido Libertario se acabará convirtiendo en un partido importante y enseguida empezará a perseguir votos en lugar del libertarismo. Sin embargo, puede que sea difícil reconocer la transición, ya que, llegados a ese punto, perseguir el libertarismo se habrá convertido en el mejor modo de obtener votos. Es una derrota que todos deberíamos esperar ansiosos. Siendo más realistas, podemos esperar que el Partido Libertario siga el camino de otros partidos mucho antes de que la población se haya convertido por completo al libertarismo. Como ya hemos dicho, incluso un partido pequeño tiene valiosos favores que vender, pero esto no es razón para no apoyarlo. Muy pocas cosas duran para siempre. Si el Partido Libertario contribuye a difundir las ideas libertarias durante 1 o 2 décadas más antes de sucumbir a las tentaciones de la política, es motivo suficiente para apoyarlo, igual que puede que merezca la pena fabricar un envase, aunque su destino final sea desecharlo. El propósito inicial de este capítulo era sencillamente ser un ejercicio de especulación, la aplicación de la teoría de la elección pública al Partido Libertario. Unos años después, un pequeño escándalo en el Partido Libertario confirmó claramente parte de mi análisis.
Según tengo entendido, un candidato libertario a un cargo público aceptó de su rival demócrata una importante suma de dinero y la utilizó para dirigir una campaña aparentemente destinada a restar votos conservadores al candidato republicano. Gilbert Keith Chesterton. Reseña de un autor. De 1905 a 1925, tres de los intelectuales populares más destacados de la Inglaterra fueron George Bernard Shaw, Herbert George Wells y Gilbert Keith Chesterton. Tanto Shaw como Wells se consideran todavía figuras importantes, pero fue de los círculos conservadores católicos. Chesterton solo se recuerda como el autor de algunas novelas vanguardistas de suspense. El motivo no es la calidad de lo que Chesterton decía. Muchas de sus ideas que ahora parecen tan raras al lector moderno son las que compartía con sus oponentes y con los pensadores más adelantados de su época. Las posturas que le distinguían de los demás, en particular su desconfianza en el socialismo, su paternalismo y las tendencias filosóficas generales de fines del siglo XIX y principios del XX, parecen más convincentes según pasan las décadas. Por muy equivocadas y peligrosas que hubieran resultado ser sus ideas del superhombre y de utopías científicas o socialistas, Shaw y Wells eran de izquierdas y por lo tanto progresistas y por consiguiente relevantes. Chesterton no. Él era un liberal radical de la tradición decimonónica, lo que ahora llamaríamos un libertario, un defensor de la propiedad privada y de su amplia distribución, que negaba que las únicas alternativas fueran el socialismo o el status quo, en sus propias palabras. Soy de esos que creen que el remedio para la centralización es la descentralización. Se ha dicho que esto es una paradoja. Parece que hay algo mágico y fantástico en decir que cuando el capital llega a estar demasiado concentrado en manos de unos pocos, lo correcto es devolverlo a las manos de la mayoría. El socialismo lo pondría en manos de aún menos, pero esas personas serían políticos, que como sabemos siempre lo administran en interés de la mayoría. Chesterton no era conservador. En uno de sus debates con Shaw, señaló que su oponente estaba desperdiciando mucho tiempo atacando al sistema actual de la Inglaterra industrial. Quien salvo algún diablo del infierno lo defendería. Yo me opongo a su socialismo porque será endiabladamente parecido al capitalismo. Esto suena paradójico. Cuando hemos eliminado el capitalismo y el socialismo, ¿qué queda? Pero para Chesterton, capitalismo no significaba propiedad privada y libertad individual, significaba lo que creía haber a su alrededor, una sociedad dominada económica y políticamente por capitalistas, en la que la mayor parte de las personas trabajan para grandes empresas, compraban a grandes monopolios y leían periódicos controlados por unos pocos millonarios que, curiosamente, eran los amigos, simpatizantes y familiares de la clase política dirigente. Chesterton aceptó bastante, quizás demasiado, de la crítica socialista del entonces Estado de Inglaterra, mientras sostenía que el remedio de los socialistas iba precisamente en la dirección equivocada. Estos respondieron a muchas de sus críticas afirmando que las ideas de Chesterton simplemente estaban obsoletas, a lo que él respondió que era irrelevante de cuándo fueran. Hoy en día a menudo leemos sobre el valor y la audacia con que muchos rebeldes atacan caducas tiranías o anticuadas supersticiones. En realidad no requiere mucha valentía atacar las cosas caducas o anticuadas. Necesitaríamos más incluso para enfrentarnos a nuestra propia abuela. El hombre realmente valiente es aquel que desafía a las tiranías tempranas como el alba y a las supersticiones frescas como las flores que anuncian la primavera. El único y auténtico librepensador es aquel cuyo intelecto se encuentra tan liberado del futuro como del pasado, aquel a quien le importa tan poco lo que será como lo que ha sido, aquel a quien solo le importa lo que debe ser. Las impopulares opiniones de Chesterton no se limitaron a la política. En materia de religión comenzó su carrera intelectual como un agnóstico con vagas inclinaciones cristianas. Se fue orientando cada vez más hacia el cristianismo ortodoxo y al final de su vida se convirtió al catolicismo.
si hubiera elegido sus creencias deliberadamente para ofender a los intelectuales de su época, difícilmente habría encontrado dos mejores para sus propósitos que el liberalismo del siglo XIX y el catolicismo. Puede que lo sorprendente no sea que se le haya olvidado, sino que sus libros no se hayan quemado públicamente. Cuando descubrí a Chesterton, yo ya era libertario. Disfruté de sus ensayos políticos y me sorprendió e intrigó descubrir que defendía con tanta inteligencia como persuasión la ortodoxia cristiana e incluso la católica, ideas que a mí me parecen tan indefendibles como les parecían a sus opiniones políticas y las mías a todos los demás. Lo que me resultaba aún más intrigante era saber que era cristiano no a pesar de ser libertario, sino debido a ello. Al intentar encontrar un fundamento firme para defender su postura política y de peso, toda su opinión de la realidad y el lugar que el hombre ocupa en ella, Chesterton, según su propio testimonio, fue introduciéndose poco a poco en el cristianismo ortodoxo. Cuando le preguntaban por qué creía en lo que creía, respondía: porque percibo la vida como algo lógico y factible con estas creencias, e ilógico e inviable sin ellas. Los libertarios modernos consideran esto una afirmación extraña. Hoy en día, salvo una pequeña minoría de cristianos, la mayoría de los libertarios más visibles son agnósticos o ateos. En cuanto a lo que mi experiencia intelectual se refiere, a pesar de mi admiración por Chesterton, no me he convertido en católico ni siquiera en creyente. Sin embargo, me ha ido capturando poco a poco una postura filosófica que podría describirse como un catolicismo sin Dios. La creencia de que los enunciados sobre lo que está bien o mal son verdaderos o falsos prácticamente en el mismo sentido que los enunciados acerca de la realidad física, que no debe maltratar a los niños, es un hecho casi tan cierto como que si tiras algo se cae. Aquí no voy a intentar defender esta conclusión, pero creo que debe considerarse como una evidencia de que los lectores modernos, especialmente los libertarios, deberían tomarse en serio las afirmaciones de Chesterton relativas a la conexión entre sus ideas políticas y las religiosas. La aseveración de que la actual invisibilidad de Chesterton es más culpa nuestra que suya se basa en una seria acusación que con frecuencia se formula contra él, que era antisemita. Creo que es exagerada, pero no carece de fundamento. Esta acusación surge en parte por su relación con otros dos escritores, su hermano Cecil Chesterton y su amigo Hilary Belloc, quienes perfectamente podrían haber sido antisemitas, en parte por un suceso en la historia personal de Chesterton y en parte por un importante elemento de sus ideas políticas. El antecedente histórico fue el caso Marconi, un escándalo político en el que muchos ministros del gobierno ganaron dinero especulando con las acciones de la compañía estadounidense Marconi, aparentemente aprovechándose de la información privilegiada de que el gobierno iba a adjudicar a la compañía británica Marconi un contrato para construir una cadena de emisoras inalámbricas. Cecil Chesterton escribió varios artículos injuriosos atacando a algunos de los principales implicados. Fue demandado por difamación y se defendió a sí mismo sin mucha pericia, creyendo que su habilidad para argumentar bastaba para compensar su falta de conocimiento de las leyes. Fue declarado culpable y brevemente encarcelado. Tres de sus rivales en el caso eran judíos: Gottfried Isaac, director de las compañías Marconi británica y estadounidense; su hermano Sir Rufus Isaacs, entonces fiscal general y posteriormente marqués de Reading; y Herbert Samuel, director general del servicio postal. G.K. Chesterton quedó muy afectado por el caso por el trato que se le dio a su querido hermano menor y porque él intentó del gobierno liberal de tapar el escándalo y acallar los rumores. Representó para él que el Partido Liberal había abandonado los principios liberales. Según declaró más tarde: ahora más que nunca creo en el liberalismo, pero hubo un tiempo feliz de inocencia en que creí en los liberales. Una consecuencia es que en la historia de Chesterton, cuando los villanos son ricos y poderosos, casi siempre son judíos. Un factor más importante que determinaba la actitud de Chesterton hacia los judíos era su opinión del nacionalismo.
Era antiimperialista y chauvinista, y creía que el patriotismo era una actitud apropiada para los pequeños países, no para los imperios. Cuando Gran Bretaña atacó y anexó las repúblicas Boer de Sudáfrica, era pro-Boer. Posteriormente, refiriéndose a la Primera Guerra Mundial, escribió: "Estoy más convencido que nunca de que la guerra mundial se produjo porque las naciones eran demasiado grandes y no porque fueran demasiado pequeñas. Concretando, se produjo porque las naciones grandes querían convertirse en el Estado mundial, y sobre todo porque las cosas tan enormes llegan a ser frías, vacías e impersonales. No fue una simple guerra de naciones, fue una guerra de internacionalistas enfrentados". ¿Qué tiene esto que ver con el antisemitismo? Para encontrar la respuesta debemos leer The Problem of Zionism, un ensayo de 1920 que contiene tantos argumentos para acusarle de antisemita como pruebas de que no lo era. La tesis central es que el problema de los judíos procede del hecho de que los judíos son una nación en el exilio, de modo que los judíos británicos, franceses o alemanes no son realmente ingleses, franceses ni alemanes. Ignorar el problema no hará que desaparezca. La solución, si es que hubiera alguna, sería crear un Estado judío. Un obstáculo para hacerlo es que los habitantes no judíos de Palestina miran a los judíos con recelo, precisamente debido a las características nacionales resultantes de su exilio, como la tendencia a ser banqueros en lugar de herreros, o abogados en lugar de granjeros. Para que Israel funcione, los judíos modernos tienen que hacerse leñadores y aguadores. Habrá triunfado cuando los judíos israelíes busquen en las basuras, sean barrenderos, estibadores, mozos de carga u obreros. Chesterton reconoció que este era el ideal de algunos asentamientos sionistas, refiriéndose al conflicto entre el estereotipo antisemita y el ideal sionista, escribió: "Nuestro descontento con el judío es que ni cultiva la tierra ni trabaja con la pala. Sería muy difícil rechazarle si realmente dijera: dadme una tierra y la labraré, dadme una pala y la usaré". No nos falta razón para cuestionar que pueda amar realmente a alguna de las naciones por las que deambula. Sería también indefendible hacerse el sordo si dijera: dadme una tierra y la amaré. Es un ensayo extraordinario. Puede que la mejor manera, y quizá la única, de comprender el sentido en el que Chesterton era antisemita o prosemita sea leerlo entero. Es fácil extraer fragmentos en los que parece antisemita, como su sugerencia, medio en serio, medio en broma, de que los judíos debían ser liberados de todas las restricciones legales menos de una: la obligación de vestir como árabes para recordarse a ellos mismos y a quienes les acogen que son extranjeros. También es fácil encontrar pasajes que pudieran haber sido escritos por un sionista. Creo que la afirmación de que los judíos son extranjeros en los países donde viven, muy extraña para un norteamericano, me resulta menos impactante de lo que debería, precisamente porque la he escuchado antes de boca de los judíos europeos. Tales argumentos no suenan igual viniendo de un forastero. Aún así creo que podría ser difícil leer el ensayo con una mente abierta y no acabar admirando a Chesterton por su intento de tratar honestamente lo que fue y es un problema complicado. Cabe señalar que él se aplicó los mismos principios. Su decisión final de convertirse al catolicismo fue una decisión para identificarse con un grupo visto por la mayoría de los ingleses como extranjero y sospechoso. Chesterton estaba defendiendo el mismo principio, la idea de que los grupos nacionales deberían ser ellos mismos y no pobres imitaciones de otros, cuando criticaba al nacionalismo indio por no ser ni muy indio ni muy nacional. En un artículo que fue leído por un joven estudiante indio llamado Mahatma Gandhi. Lo que más distingue la obra de Chesterton de la mayoría de escritores ideológicos de antes y de ahora es su sensatez y buen humor. Sus adversarios ideológicos, incluso los villanos de su ficción, no son ni malvados ni tontos, sino seres humanos como nosotros, admirables en muchos sentidos, cuyas opiniones él consideraba equivocadas. En sus debates y novelas, el objetivo final no es destruir a los que están equivocados, sino convertirlos.